Analizamos en esta edición el realismo en las relaciones internacionales. Estamos haciendo el análisis con el profesor Javier Badel, profesor de la Universidad Pontificia de Minas Gerais. Se conecta con nosotros muy amablemente desde Brasil. En el segmento anterior nos hizo una exposición muy completa sobre el realismo, cómo ha ido evolucionando, pero también es oportuno incluir aquí quizás un poco lo relacionado con Naciones Unidas, porque ya nos quedó claro en el segmento anterior que el sistema internacional es un sistema anárquico que carece, por así decirlo, de un árbitro supremo, de una autoridad suprema, con organismos como la ONU en este caso, que hemos visto, señor Javier, que ha mostrado ciertos signos de parálisis, sobre todo en los conflictos más recientes, en los conflictos que más preocupan a la comunidad internacional. En este sentido, ¿ha alcanzado el sistema internacional su punto de mayor anarquía, digamos, desde la Guerra Fría? ¿Cómo lo ve? Bueno, desde mi punto de vista, la pregunta es interesantísima. Yo lo trato no como anarquía, y sí como caos sistémico, siguiendo a Giovanni Arrighi. Giovanni Arrighi tiene elementos del realismo, pero también tiene elementos de la teoría crítica, de Brodel con una visión histórica. Y estamos sí en una encrucijada. ¿Por qué? Porque la parálisis se da básicamente por no solamente de Naciones Unidas, ¿no? De la Organización Mundial de Comercio. Y la crisis se ha disparado desde 2007, cuando llegó Donald Trump al poder en los Estados Unidos, con políticas unilaterales en relación a los aranceles o tarifas, ¿no? Aplicando tarifas de manera unilateral, que Estados Unidos no es la primera vez que lo hace. Ya en 1971, unilateralmente, Estados Unidos acabó con el sistema monetario existente y elevó las tarifas en 10% con Richard Nixon. Pero eran elementos disparadores para cambiar las reglas de juego en un momento en que la potencia económica, en ese caso la potencia, estaba en crisis. En aquel momento, observemos, la crisis de Naciones Unidas no es la primera, será la más grave, no lo sé, no lo sé. ¿Por qué? Cuando entran en juego las grandes potencias que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, entran en juego esos intereses, o esas potencias eh, son protagonistas de conflictos reales, se produce una natural parálisis, porque ellas tienen el poder de veto legal para intervenir. En muchos casos, las intervenciones que realizan algunas potencias en algunos lugares son de carácter ilegal para el derecho internacional, ¿no? Claro, la Carta de Naciones Unidas dice una cosa muy interesante, que los estados tienen que... Hay dos principios fundamentales de Naciones Unidas, de la Carta. El principio es la autodeterminación de los pueblos y el segundo, la integridad territorial de los estados nacionales. Claro, esos elementos pueden entrar en conflicto, como es el caso, para colocar un ejemplo, de la crisis que desde 2014, pero se profundizó en 2022, está pasando en Ucrania. Rusia violó el derecho internacional. Sí y no, dependiendo de la óptica, porque el derecho internacional está sujeto a interpretaciones y estos dos principios pueden colisionar, ¿no? Hay varios argumentos de un lado y de otro, ¿ok? Pero tal vez son resquicios, que todavía hay otros, de un fin de una guerra fría no muy claro. Y de en qué medida el principio de la seguridad de un país no tiene que, en este mundo anárquico de caos sistémico, no tiene que violar la seguridad del otro país. Eso es fundamental. Entonces entramos ahí en un dilema. Es un principio que defiende no solamente Rusia como China, el principio de la indivisibilidad de la seguridad. Claro, en el sistema internacional, la violación del derecho internacional puede llegar a trágicos
Israel está violando el derecho internacional sistemáticamente hace mucho tiempo en los territorios, colocando como argumento que su seguridad y su integridad está siendo amenazada, ¿no? En cuanto observamos lo que pasa en Palestina, por ejemplo, ¿no? Y hoy se observa desde muchas cámaras, ¿no? La guerra a Irán, ¿cómo se evalúa en este contexto? Lógicamente que la diplomacia tiene un papel fundamental, lógicamente. Y la diplomacia se está bilateralizando a costas de las Naciones Unidas. Un mundo sin Naciones Unidas puede ser mejor, no lo creo. Y ahí está la paradoja. La paradoja es entender que a pesar de que las Naciones Unidas se muestra inoperante en grandes conflictos hoy, su ausencia podría ser catastrófico para la humanidad. Y en este contexto surgen iniciativas de la República Popular de China, sobre todo, de la iniciativa de gobernanza global, de civilización global, de desarrollo global y de seguridad global, que tendrían que estar como iniciativas, como un consenso dentro de Naciones Unidas, ¿no? Traer a Naciones Unidas al diálogo y, lógicamente, que también Naciones Unidas, a pesar que es una institución que aglutina la mayor parte de los estados nacionales reconocidos, casi 200, tenemos un problema ahí. ¿En qué sentido? Ella aglutina esos estados, se transforma en una esfera de diálogo, pero también existe una relación de poder dentro de la misma institución. Por esa razón vamos a observar una puja para ver quién va a ser elegido como secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Algunas organizaciones de Naciones Unidas han sido vaciadas a propósito por Estados Unidos, que quiere cambiar un poco las reglas del juego. Lógicamente que sin salir de Naciones Unidas. Sí, por eso es tan importante tener este tipo de discusiones, este tipo de análisis. Bueno, el tiempo en televisión es bastante corto, pero intentamos poner sobre la mesa todos estos elementos para que el ciudadano común pueda entender el mundo en el que vive, y por eso les ofrecemos estas herramientas. Señor Javier, yo le quiero agradecer nuevamente por habernos acompañado. Ha sido un placer escucharle. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, y para cuando quieran estoy disponible. Conversábamos, amigos, con el profesor Javier Badel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Minas Gerais en Brasil. Se conectaba con nosotros justamente desde allí para brindarnos un análisis muy completo sobre el realismo en las relaciones internacionales. Muchos analistas apuntan a que para entender el mundo actual, el sistema internacional actual fragmentado, en conflicto, el realismo puede ser una opción, una escuela que intenta precisamente explicar las relaciones entre los estados a través del poder. Esto ha sido todo por nuestra entrega de hoy. Siempre agradecerle a usted su compañía cada domingo, cada tarde. Invitarle también a ir a nuestro canal de YouTube, donde puede conseguir las ediciones anteriores, y también a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, Ampliamente GB. Por allí, como siempre, estaremos muy complacidos de leerle. Ha sido un placer. Feliz tarde para todos.